Salmo 64, consejos secretos y tiros repentinos. Este salmo se titula al músico principal. Salmo de David. Como ocurre con muchos de los salmos de David, se trata de una crisis que lo hizo clamar a Dios. Es imposible conectar con certeza este salmo con un evento específico en la vida de David. A. El ataque impío. 1:1-4, las armas de palabras de los impíos. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya, palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro, de repente lo asaetean, y no temen. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Este es un giro de frase interesante. O David quiso decir que su meditación era vocal para que Dios pudiera escuchar su voz, o quiso decir que Dios escucharía la expresión silenciosa de su corazón como su voz. De cualquier manera, como muchas veces en los Salmos, David clama a Dios por ayuda. Y solo puede orar, pero puede orar, y no hay hombre que pueda mirar hacia arriba que sea indefenso. Por muy altos y estrechos que sean los muros que los hombres o los dolores construyan a nuestro alrededor, siempre hay una abertura en el techo de la mazmorra, a través de la cual el cielo es visible y las oraciones pueden subir. McLaren. B. Guarda mi vida del temor del enemigo. La palabra temor se traduce comúnmente como terror y habla de algo más grande que el miedo normal a la batalla. David sabía lo paralizante que podía ser este tipo de terror y oraba para que se le mantuviera alejado de él. Y, en la segunda línea, señala la palabra terror, que es paralizante, mientras que el miedo puede ser aleccionador y saludable. Kidner. 2. Cada frase revela la furia implacable y la sutileza y crueldad implacables de los enemigos que lo rodeaban. Consciente de todo esto, tenía un temor, y era que debía tenerles miedo. Morgan. 3. Necesitamos orar así como lo hace el salmista, no solamente por la liberación de los enemigos, sino también por la liberación del temor hacia ellos. Morgan. C. Escóndeme del consejo secreto de los malignos. David sabía que había enemigos peligrosos planeando su destrucción. Se sentía impotente para hacer que se detuvieran, así que oró. La Nueva Versión Internacional da un buen sentido de esto al traducir: escóndeme de esa pandilla de impíos. Y esta es la angustia del cantor. La guerra es desigual. Sus enemigos no están al descubierto, sino en lo oculto. Morgan. 2. Sus métodos no pueden permitirse el lujo de ser los de una oposición honesta, la manifestación de la verdad. 2 Corintios 4:2. CF, le resistí cara a cara, Gálatas 2:11. Kidner. D. Que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya, palabra amarga. El consejo secreto contra David consistía en palabras y mentiras contra él, todas presionando hacia su destrucción y muerte. Este no era un caso de palabras simplemente hirientes, esta era una conspiración activa para matar. Y, en el contexto de esta guerra de mentiras e insinuaciones, la emboscada será la situación preparada que incrimina a un hombre inocente, o el refugio del anonimato desde el cual se puede lanzar un rumor sin miedo. Kidner. 2. Un mentiroso descarado es un ángel comparado con este demonio. Las víboras y las cobras son criaturas inofensivas y amables en comparación con ese reptil. El mismo diablo podría sonrojarse por ser el padre de una descendencia tan vil. Spurgeon. De repente lo asaetean, y no temen. David sabía que sus enemigos disparaban contra él palabra amarga como saetas, y cuando lo hacían, no les molestaba en lo más mínimo. No temían ni a David ni a Dios. Y el Salmo 64 enfatiza la naturaleza tortuosa de los enemigos de David. Usan consejo secreto. Asaetean a escondidas. Particularmente dado que David menciona un ataque con saetas desde una posición secreta o a escondidas, sus enemigos actúan como la versión antigua de los francotiradores. 2. La palabra clave en el Salmo 64 es de repente, que significa inesperadamente o sin previo aviso. Paul. 3. David sabía lo peligroso que era en batalla que un arquero oculto trabajara como francotirador.
Si se podía ver y enfrentar al enemigo uno, a un guerrero como David le gustaban sus probabilidades. El francotirador oculto era de gran preocupación, ser derribado por una flecha que nunca se ve venir. 4. Los enemigos de David no usaban saetas literales, pero lo atacaban en secreto, de forma anónima, sin el valor de decirle cosas a la cara. Le disparaban como un francotirador dispara a un hombre que no tiene forma de defenderse. 2. 5-6. La conspiración secreta de un inicuo designio. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos, y dicen, ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta, y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Obstinados en su inicuo designio, ya era bastante malo que un individuo se propusiera esto contra David, pero era peor que eso. Mucha gente había conspirado contra él, planeando trampas secretas y lazos, sin temor ante Dios ni el hombre. ¿Quién los ha de ver? Y creen tontamente que no son responsables ante nadie, como lo expresa su pregunta confiada. Benchmeren. 2. Obstinados. Los hombres buenos se desaniman con frecuencia, y no pocas veces se desaniman unos a otros, pero los hijos de las tinieblas son sabios en su generación y mantienen el ánimo en alto, y cada uno tiene una palabra de ánimo que decir a su compañero villano. Spurgeon. B. Hacen una investigación exacta. Ellos estaban orgullosos de su malvado plan. Se jactaban de sus pecados, mostrando la profundidad oscura de su pensamiento y su corazón. Y inquieren iniquidades. Registran el cráneo del diablo en busca de nuevos inventos, el cual está lo suficientemente listo para prestarles sus 7 cabezas para conspirar y sus 10 cuernos para empujar a la gente buena, trap. 2. Y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos es profundo. El hebreo literalmente habla de los corazones de los hombres como profundos. La idea es que son casi insondables en su suministro de malas acciones y astucia. Boyce. D. Dios responde. 1. 7-9. Dios responde con su propia saeta. Mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas. Sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que los vean. Entonces temerán todos los hombres, y anunciarán la obra de Dios, y entenderán sus hechos. Mas Dios los herirá con saeta. Los hombres malvados que se oponían a David actuaban como si tuvieran todas las flechas, pero David sabía que Dios era su defensa, y Dios estaba bien armado. Dios tenía una saeta propia, y de repente serán sus plagas. Y los enemigos de David le disparaban como francotiradores, desde posiciones altas y ocultas. El amigo de David era Dios, en una posición más elevada y oculta. Ellos le disparaban sus venenosas palabras a David inesperadamente, sin previo aviso, de repente. Salmo 64, 4. Dios les dispararía inesperadamente, sin previo aviso, de repente. Dios los tenía en la mira. 2. De repente serán sus plagas. Nos recuerda que a menudo el juicio de Dios viene sobre los malvados de forma inesperada, sin ninguna advertencia. Piensan que todo está bien hasta que llegan las plagas. 3. La concisión del contraataque de Dios, después de la elaborada intriga de los malvados, cuenta su propia historia decisiva. Kidner. B. Sus propias lenguas los harán caer. Usaban sus mentiras y calumnias para atacar a David, pero Dios encontraría la manera de hacer de sus propias palabras su ruina. Tropezarían de la misma manera que esperaban hacer tropezar a David. C. Entonces temerán todos los hombres, y anunciarán la obra de Dios. David estaba seguro de que Dios usaría sus tratos contra estos hombres inicuos como una lección para los demás. Cuando vieran a los malvados conspiradores heridos por Dios, aprenderían. Y, anteriormente, los malvados preguntaban, ¿quién los ha de ver? Salmo 64, 5. La respuesta es, todos los verán, porque Dios los usará para enseñar una lección a todos los hombres. 2. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Isaías 26, 9. 3. A los que pudieran haber sido valientes en el pecado se les hará temblar y temerán al juez justo. Spurgeon. 2. 10. Resolución para los justos.
Se alegrará el justo en Jehová, y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Se alegrará el justo en Jehová. El trato de Dios con los impíos sería una lección para todos los hombres, pero sería un gozo especial para los justos. Tenían una razón especial para alegrarse de que Dios fuera vindicado y su siervo protegido. Y, así como el dolor, tarde o temprano, será la porción de los enemigos del Mesías, así el gozo es el gran privilegio de sus amigos y discípulos. Orn. Ve y confiará en él, no solo traerá gozo, sino que también aumentará la fe. La fiel respuesta de Dios a la oración demostraría que Él es digno de confianza y edificaría la fe del justo. Y su observación de la providencia aumentará su fe, ya que el que cumple sus amenazas no olvidará sus promesas. Spurgeon. 2. Así que la respuesta del versículo 1, de ser preservados del temor, es más que contestada. El juicio aún es futuro, pero la alegría ya puede brotar. Es una alegría sobria que enfrenta los hechos en su peor momento, pero también en su abrumador mejor momento.